A ver, cuando uno piensa en la palabra salud, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Casi siempre son números, ¿no? El nivel de colesterol, la presión arterial, los resultados de un análisis, como si estuviéramos midiendo una máquina. Pero la salud real, la que se vive día a día, es mucho más que eso. Es la energía para disfrutar, la calidad de nuestras relaciones, la intimidad, ese bienestar que no cabe en una tabla de Excel. Y curiosamente son estas partes tan humanas las que casi siempre se quedan en silencio en la consulta del médico. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas conversaciones silenciosas, pero que son increíblemente importantes. Vamos a explorar esa conexión de la que se habla muy poco, la que hay entre la enfermedad renal crónica y la salud sexual y reproductiva. El objetivo es simple: entender con un lenguaje claro cómo la salud de los riñones impacta esta área tan personal de la vida, tanto en hombres como en mujeres. Queremos, pues, quitarle el estigma y abrir una puerta para que se hable del tema. Ok, vamos a desglosar esto, porque, a ver, a primera vista, la conexión no es para nada obvia. Los riñones filtran la sangre, eliminan toxinas. ¿Cómo es posible que su mal funcionamiento tenga un efecto tan directo en la vida sexual? Parecen sistemas totalmente separados, ¿no? Es la pregunta clave. Y la respuesta es que el cuerpo está todo, pero todo interconectado. La enfermedad renal crónica nunca es solo un problema de riñones. Es una condición sistémica, o sea, que sus efectos se sienten en todo el organismo. Podemos agrupar el impacto en, digamos, 3 grandes áreas. La primera, y quizás la más poderosa, es un profundo desajuste hormonal. ¿Hormonal? Sí, el cuerpo tiene como un centro de control muy sofisticado para las hormonas sexuales. Podemos imaginarlo como una torre de control de un aeropuerto, que coordina la comunicación entre el cerebro y los órganos sexuales. Los riñones sanos son parte del equipo que mantiene todo en orden. Entiendo. Cuando los riñones fallan, es como si hubiera estática en la comunicación. La torre de control se confunde, las órdenes no llegan bien, y la producción de hormonas clave como la testosterona en hombres o los estrógenos en mujeres se desequilibra por completo. Entiendo la analogía de la torre de control. Entonces, las hormonas en sí mismas están bien, pero reciben las órdenes equivocadas. O la enfermedad también daña, digamos, a los aviones. Qué buena pregunta. Principalmente son las órdenes las que fallan. El sistema se desregula. El segundo punto clave es la circulación y el sistema nervioso. Piénsalo así. Una respuesta sexual saludable depende de 2 cosas. Primero, de tuberías despejadas. O sea, los vasos sanguíneos. Exacto. Vasos sanguíneos que puedan llevar mucha sangre a los órganos sexuales. Y segundo, de un cableado intacto. Los nervios. Los nervios, que transmitan las señales de excitación y placer desde el cerebro. Y la enfermedad renal crónica es famosa por dañar justamente esas 2 cosas en otras partes del cuerpo, como en el corazón. Exactamente. Es el mismo proceso. La enfermedad acelera el endurecimiento y la obstrucción de las arterias en todo el cuerpo. Y también puede causar daño a los nervios, lo que se conoce como neuropatía. Así que el mismo problema que puede causar un infarto está pasando a microescala en los sistemas que se necesitan para la función sexual. Entiendo los mecanismos, lo hormonal y lo físico, pero está el simple hecho de vivir con una enfermedad crónica. A veces es difícil sentir deseo de nada cuando el cuerpo está luchando solo por pasar el día. Has dado en el clavo. Ese es el tercer punto, el bienestar general. La fatiga crónica, que es aplastante, la anemia, que es muy común y significa menos oxígeno para todo el cuerpo, todo eso agota la energía vital. Claro. Y si a eso le sumas el desgaste emocional, la ansiedad, es natural que el deseo sexual pase a un segundo plano. No es un fallo de la persona, es una respuesta lógica del cuerpo a una sobrecarga. Hablemos ahora de cómo se ve esto en la práctica. Empecemos por los hombres, porque hay un dato que, la verdad, es brutal. Se habla de que la disfunción eréctil puede afectar hasta al 80% de los hombres con enfermedad renal. Hasta el 80%. Sí, Es una locura. o sea, no es una complicación rara, es casi la norma. Es la inmensa mayoría. Y esta cifra tan impactante es porque todos los factores que mencionamos antes como que se suman, se potencian. Si tuviéramos que señalar al principal culpable sería la caída de la testosterona. Ajá. Más de la mitad de los hombres con esta condición tienen niveles bajos.
Y la testosterona es el motor del deseo y de la función eréctil. Si el nivel de combustible es bajo, pues el motor no arranca. Y esa caída de testosterona viene directamente del problema en la torre de control hormonal que describías. Principalmente sí, es la consecuencia más directa, pero no es lo único. Luego están los problemas de tuberías que decíamos. La circulación. Claro, el flujo de sangre reducido hacia el pene es una causa muy física y muy directa. Y condiciones como la diabetes o la hipertensión, que a menudo van de la mano con la enfermedad renal, aceleran este daño. Y luego el cableado, la neuropatía, que impide que las señales del cerebro lleguen bien. Es como intentar encender una luz con un cable cortado. Además, he leído que algunos de los medicamentos que se usan para tratar esas mismas condiciones, como la hipertensión, a veces pueden empeorar el problema. Absolutamente. Es una paradoja un poco cruel. Medicamentos que son vitales, como los betabloqueadores o ciertos diuréticos, pueden tener como efecto secundario la disfunción eréctil. ¡Qué complicado! Por eso es tan importante hablarlo con el médico, para buscar un equilibrio. Y no olvidemos la anemia, que significa menos oxígeno para los tejidos. O incluso el impacto en la calidad del esperma, que afecta la fertilidad. Es una tormenta perfecta. Con este panorama tan complejo, ¿hay alguna luz? Los tratamientos para la enfermedad renal, como la diálisis, ayudan a revertir esto. Aquí la respuesta es crucial y tiene dos caras. En general, la diálisis no solo no mejora la función sexual, sino que a veces la puede empeorar. ¿Empeorar? Sí, el procedimiento es agotador, los cambios de fluido son drásticos. Todo esto puede reducir aún más el deseo y la capacidad. Pero la historia cambia con un trasplante. Cambia radicalmente. Un trasplante de riñón exitoso es lo más parecido a pulsar un botón de reinicio. Al restaurar la función renal, la torre de control hormonal tiende a estabilizarse, la anemia mejora, la energía vuelve, la salud general da un salto. Un salto espectacular. Y en la mayoría de los hombres, esto se traduce en una restauración parcial o total de la función eréctil. No es una garantía al 100%, y la fertilidad puede seguir siendo un desafío, pero la mejora en la calidad de vida sexual suele ser inmensa. Esa diferencia tan marcada entre diálisis y trasplante para los hombres es muy reveladora. Y esto nos lleva inevitablemente a la otra mitad de la población. ¿Qué pasa con las mujeres? Porque de esto sí que se habla todavía menos. Muchísimo menos. Y es un error, porque el patrón es sorprendentemente similar en cuanto a la frecuencia y la respuesta a los tratamientos. La disfunción sexual también afecta hasta a un 80% de las mujeres con enfermedad renal. ¿80% también? Sí, aunque se manifiesta de forma distinta, claro. En ellas no se trata tanto de un problema, digamos, mecánico. Se presenta como una mezcla de bajo deseo sexual, problemas de lubricación, a veces dolor y dificultad para alcanzar el orgasmo. Y el origen del problema sigue siendo ese centro de control hormonal fuera de servicio. Sigue siendo el protagonista. En las mujeres, ese caos hormonal provoca irregularidades menstruales muy frecuentes, o incluso que el ciclo desaparezca. Muchos ciclos se vuelven anovulatorios, o sea, sin liberación de óvulo. De hecho, el perfil hormonal de muchas mujeres jóvenes con enfermedad renal avanzada se parece al de una mujer en la menopausia. ¡Wow! Sí, experimentan sequedad vaginal, sofocos, síntomas que impactan directamente en el confort y el placer. Hay un estudio sobre esto que me pareció fascinante por lo que revela de la experiencia humana detrás de la biología. Sí, es un estudio muy elocuente. Analizó mujeres en edad reproductiva y encontró varias cosas clave. Primero, que casi la mitad, un 47%, eran sexualmente activas. Ojo a ese dato. Es que eso nos dice algo muy poderoso. A pesar de todo, el deseo de conexión, de intimidad, persiste. No se va. Es la necesidad humana de conectar. Pero, ¿qué pasaba con la calidad de esa actividad? Ahí es donde los datos se vuelven sombríos. De ese grupo de mujeres activas, 2/3, un 67%, reportaban algún tipo de disfunción sexual. 2/3. Y como consecuencia, la satisfacción general era bajísima. Solo un 25% se sentía satisfecha con su vida sexual. Un momento, esto es clave. Casi la mitad sigue buscando intimidad, pero para 2/3 de ellas la experiencia no es buena. Esto lo cambia todo. No es un problema de querer, es un problema de poder. El deseo está, la función falla. Exactamente.
Has captado la esencia del asunto. Y aquí viene la parte esperanzadora del estudio. El momento, ajá. Encontraron una correlación casi perfecta entre función y satisfacción. Las mujeres que no tenían disfunción estaban satisfechas. Ah, claro. Esto sugiere que si logramos abordar los problemas funcionales, mejorar la lubricación, reducir el dolor, la satisfacción puede mejorar de forma espectacular. O sea, no es un problema psicológico intratable, es un problema fisiológico con posibles soluciones. Y esas soluciones también apuntan al trasplante como la mejor opción, igual que en los hombres. Confirma el mismo patrón. De manera contundente, las mujeres con un trasplante de riñón funcional son las que reportan la mayor actividad sexual y la menor tasa de disfunción. Y en el otro extremo, las que están en hemodiálisis son las que enfrentan los mayores desafíos. Una vez más, parece que restaurar la función renal es la intervención más eficaz para restaurar también esta parte tan importante de la vida. Claro, porque hemos hablado de hormonas, de nervios, de la parte física. Pero una persona es mucho más que su biología. ¿Cómo impacta todo esto en la mente, en la autoestima, en la dinámica de una relación? Es que ese es el factor humano y es inmenso. Un aspecto fundamental es la imagen corporal. Me imagino. Claro, piensa en vivir con un catéter de diálisis saliendo del pecho o una fístula en el brazo que se ve, que vibra. Puede hacer que una persona se sienta diferente, cohibida, menos atractiva. Y esta autopercepción puede minar la confianza de una manera muy profunda justo en los momentos de mayor vulnerabilidad, como es la intimidad. Y eso debe hacer que la idea de empezar una nueva relación sea aterradora. El momento de la conversación. ¿Cuándo y cómo le dices a alguien nuevo? Oye, tengo esta condición, y esto es lo que implica. Es una fuente de ansiedad enorme que aparece mucho en los estudios, sobre todo en hombres. El miedo al rechazo es real. El miedo a que la otra persona no entienda, a que se asuste, a no poder cumplir con ciertas expectativas. Todo esto crea una barrera emocional muy grande. Y si es tan importante para la calidad de vida, si es una fuente de tanta angustia, ¿por qué este silencio tan generalizado en la consulta médica? Esa es la gran paradoja, y yo creo el gran llamado a la acción. Los propios pacientes, en encuestas, sitúan la salud sexual como una de sus principales prioridades. O sea, la gente quiere hablar de esto. La gran mayoría quiere hablar. Quieren entender por qué les pasa y qué se puede hacer. Pero estas conversaciones rara vez suceden. A veces por vergüenza del paciente, otras por falta de tiempo del profesional, o porque no se siente cómodo o entrenado para manejar estas conversaciones. Así que tenemos a pacientes que necesitan ayuda y a profesionales que podrían darla, pero hay como un muro de silencio en medio. Un muro que es urgente derribar, porque el silencio implica que el problema no existe o no es importante. Y eso hace que la persona se sienta aún más sola, pensando que es un fallo suyo y no una consecuencia médica tratable de su enfermedad. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea central de todo lo que hemos explorado, ¿cuál sería? Para mí, es que la salud sexual no es un lujo, no es un extra. Es parte de la salud. Punto. Y lo que queda claro es que ignorar este tema es ignorar una parte esencial de lo que significa ser humano. Totalmente de acuerdo. En el contexto de la enfermedad renal, es una complicación increíblemente frecuente, pero no tiene por qué ser una sentencia. El primer paso, el más grande, es reconocer que el problema existe. Que es real. Que es una consecuencia médica. Exacto, una consecuencia médica, no un fracaso personal. A partir de ahí, se abre un camino. Hay posibilidades de mejora, sobre todo con un buen control de la enfermedad y, como hemos visto, con terapias como el trasplante. Entonces, el mensaje final es de acción. Hablar, preguntar, no conformarse con el silencio. La clave es fomentar una comunicación abierta, honesta y sin juicios entre los pacientes, sus parejas y todo el equipo de salud. Hablar del tema es el principio de cualquier solución. Romper ese tabú es el tratamiento más importante que podemos ofrecer. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea que está empezando a surgir en la investigación y que nos hace pensar. Los datos más recientes sugieren algo fascinante. ¿Podría haber una conexión en la otra dirección? ¿A qué te refieres? A que la infertilidad masculina podría ser un indicador temprano de un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal en el futuro. Esto plantea una pregunta provocadora.
¿podría esta relación entre la salud reproductiva y la salud renal ser una vía de doble sentido? ¿Una que empieza mucho antes de lo que imaginamos? ¿Qué podrían estar tratando de decirnos nuestros cuerpos sobre nuestra salud general a través de estas señales tan íntimas y personales?